con el resumen de prensa. CaixaBank patrocina el resumen de prensa. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer. El resumen de prensa de esta mañana de martes de 11 de octubre que arrancamos en expansión. La mirada puesta en economía. Dice, así persigue Hacienda la fuga fiscal de grandes fortunas. Señala expansión como la agencia tributaria puso en marcha en 2021 un mecanismo de detección de falsas residencias fiscales que le ayudará a identificar qué grandes patrimonios tratan de eludir ilegalmente el nuevo impuesto solidario. Fotografía para Ana Jesús Montero y en página energética Iberdrola y Naturgy barren a Endesa y Repsol en la avalancha de ofertas de luz. También en página de construcción, Ferrovial vende su filial británica May por 455 millones y logra plusvalía de 50 millones. Saltamos así en la portada de 5 días esta mañana. Sector de la movilidad protagonista, Cabify, Uber y Bolt redoblan su apuesta por España pese al final de la moratoria. En cuanto al nuevo gravamen a los ricos, página impositiva, solo el 5% de las fortunas podrán esquivar tanto patrimonio como el nuevo impuesto a los ricos. Y en cuanto a página de inversión, la depreciación de activos financieros mundiales ya supera este año a la de la crisis de 2008. En El Economista, esta mañana del martes 11 de octubre, vemos como Fitch mantiene el rating y su perspectiva sobre Telefónica. Y en cuanto a los grandes asuntos, mirada a los presupuestos. Sánchez sube el gasto público un 41% desde que llegó a la Moncloa. Dice El Economista como el incremento del gasto público es uno de los detalles que más miran los mercados y este apartado se ha elevado hasta un 41,5% con el gobierno de Pedro Sánchez, pasando de los 318.444 millones con los que cerró Rajoy a los 450.722 millones. Los economistas exponen que uno de los grandes dolores de cabeza de nuestra economía será el déficit estructural, un déficit que puede ir desde 22.000 millones a 50.000 millones de euros. Y saltamos en este punto a la portada de OK Diario, que mañana se centra en lo que va a decir el Fondo Monetario Internacional en su informe de perspectivas mundiales. Señala OK Diario, dice, nuevo palo a Sánchez. El FMI anunciará hoy una previsión de crecimiento del PIB en 2023 del 1% como máximo. Señala, así como el gobierno recortará 6 décimas su previsión de crecimiento del PIB de 2023 hasta el 2,1% era la previsión. Y en cuanto a lo que va a pasar, dice, como el FMI va a revisar drásticamente las previsiones para España hasta el 1% o incluso por debajo frente al 2,1% que estima el gobierno según fuentes conocedoras del informe. La cifra definitiva se va a conocer este martes a las 3 de la tarde o 9 de la mañana en Washington cuando se haga público ese informe de perspectivas mundiales y convierte, dice OK Diario, en inservibles o papel mojado en los presupuestos para el año próximo impulsados por el presidente Sánchez. En cuanto a las portadas internacionales, Financial Times recoge una entrevista con el primer ministro nipón. Kishida respalda al BOJ, la política del Banco de Japón, a pesar del desplome del yen, y urge a las compañías que están trasladando ese incremento de los costes a los consumidores a que también eleven los salarios. También en las portadas internacionales de Wall Street Journal mira ese movimiento de caída de las acciones mientras el Nasdaq cae a su nivel más bajo en más de 2 años, con ese índice tecnológico cayendo el 1%, su punto más bajo desde julio de 2020, con las preocupaciones por el endurecimiento de tipos de la FED, la escalada de la guerra y esa política restrictiva de comercio hacia China también. ¿Cómo se hace eco de varias fuentes de la FED, fuentes oficiales? 2 hacen un llamamiento a la precaución con esa subida de tipos prevista en el futuro y también espacio para esa jornada intensa, la mayor desde el inicio de la guerra en Ucrania en violencia. Hasta aquí este resumen de prensa. CaixaBank patrocina el resumen de prensa. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer. Y antes de hacer una